Buenas noches, amigos. Es muy auspicioso comenzar este primer webinar del año de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado en plena Semana Santa. Así que todos estos esfuerzos que hacemos para aprender un poco más son en beneficio de los pacientes y eso es algo que nos pone a tono con esta época importante para nuestros tiempos, ¿no? Este tema que vamos a hablar hoy es sumamente interesante, muy útil, muy importante. Administración de albúmina a largo plazo en cirrosis descompensada. Y lo va a presentar nuestro amigo Javier Díaz. Javier Díaz ya lo conocemos, es médico asistente al servicio de hígado del Hospital Revaliati, es médico docente de la Cátedra de Medicina Interna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y expresidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Así que, sin pérdida de tiempo, Javier, te damos pase para que comiences con tu interesante charla. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Rocío y a la P por la invitación. Un saludo a todos los amigos, profesores, colegas que se han podido conectar el día de hoy, en Jueves Santo. Agradecerles por la oportunidad de estar aquí para que podamos compartir y discutir este tema de actualidad. Así que, sin más, creo, vamos a empezar la presentación. Ok, entonces vamos a empezar la charla del día de hoy, la administración de la albúmina a largo plazo en los pacientes con cirrosis descompensada. Un poco los temas, los objetivos que tenemos, digamos, que nos hemos establecido para revisar en la presentación del día de hoy es algunas características, propiedades generales, o revisar las características y propiedades generales de la albúmina, su función, obviamente, revisar los tipos de albúmina y la definición, esta definición relativamente nueva de concentración efectiva de albúmina, revisar y discutir la evidencia reciente sobre el uso de albúmina a largo plazo, que es probablemente el objetivo principal de la charla, y por lo tanto discutir las indicaciones tradicionales y las nuevas indicaciones para el uso de la albúmina. Una de las cosas más interesantes y relativamente nuevas, cuando hablamos de cirrosis compensada o cirrosis descompensada, es entender que los pacientes con cirrosis descompensada se encuentran en un estado proinflamatorio, ¿sí? Con una cantidad de citoquinas, quimoquinas e interleuquinas incrementadas en estos pacientes, que es lo que los lleva de un estado compensado a un estado descompensado, y que la exacerbación y que el incremento de estas citoquinas, quimoquinas, interleuquinas, etcétera, pueden llevar incluso a disfunción de órganos en lo que nosotros conocemos como acute on chronic liver failure o falla hepática crónica agudizada. Entonces, hablar de cirrosis compensada o descompensada es hablar hoy en día de un estado proinflamatorio que presentan estos pacientes, y si entendemos esta cirrosis descompensada como un estado proinflamatorio y luego más adelante entendemos que algunos de los nuevos targets de la albúmina es el efecto antiinflamatorio, podemos entender seguramente los resultados o el objetivo de los recientes estudios. De manera general, uno sabe que la albúmina es la principal proteína circulante, un peso molecular de 66,5 kilodaltons, 585 aminoácidos, 35 residuos de cisteína, pero donde el más importante probablemente sea el residuo en el espacio 34, que en su forma reducida le otorga esta propiedad funcional a la albúmina reducida, de antioxidante y antiinflamatorio, que vamos a ver más adelante. Esta estructura molecular terciaria de la albúmina, que tiene varios dominios, varias terminaciones, ¿sí?, le otorga múltiples propiedades, no solo de unión, transporte, sitios de unión a ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Estos sitios de unión de ácidos de cadena larga, por ejemplo, participan en la activación de los lípidos biológicamente activos, prostaglandinas o proteínas de adhesión molecular ligados a patógenos. Y obviamente lo que estábamos mencionando también, este sitio regulador CIS34, regulador del estrés oxidativo, ¿no? Este le confiere la capacidad a la albúmina de encontrarse en una situación reducida que permite tener un efecto antioxidante. Algunas propiedades de la albúmina, sintetizada obviamente por el hepatocito, liberada a la circulación,
se encuentra entre 10 a 15 gramos por día, es sintetizada y estimulada por factores hormonales como la insulina, cortisol y la hormona de crecimiento, e inhibida por mediadores proinflamatorios. Su vida circulante 16 a 18 horas, mientras que la vida media total 12 a 19 días. Degradada principalmente en músculos, hígado y riñón. Y una de las características principales y muy interesantes en la recirculación y que permite mantener los niveles de albúmina adecuado es este receptor de fragmentos cristalizable neonatal. Este receptor es muy importante, que se encuentra a nivel de las células endoteliales y permite, por ejemplo, a la albúmina estructuralmente dañada poder ser intercambiada, degradada y repuesta a la circulación de manera efectiva. De tal modo que si este receptor de fragmentos cristalizable neonatal no lo tenemos en niveles adecuados, vamos a tener una ineficaz acción de la albúmina, ya sea porque tenemos albúmina circulante estructuralmente dañada o porque tenemos menores niveles de albúmina porque no se está recirculando de manera adecuada. Existen otros receptores, por supuesto, que están involucrados también en esta recirculación, pero que son menos importantes, el GP60 o el GP18 y el GP30. Entonces, en la albúmina no solo es importante los cambios cuantitativos que se puedan producir en el paciente cirrótico y que nos lleven a una hipoalbuminemia, es decir, una disminución global, cuantitativa de la albúmina, sino que pueden haber cambios cualitativos, y es por eso que hoy, y vamos a verlo en algunas diapositivas más adelante, se prefiere utilizar o se empieza a utilizar este término que se denomina concentración efectiva de albúmina. Es decir, es la albúmina que estructuralmente está intacta y es la albúmina que puede servirnos o que sirve realmente para los efectos que nosotros deseamos. Las propiedades obviamente no oncóticas de la albúmina hacen que esta molécula sea un agente multiblancos para el manejo de la cirrosis descompensada, entendiendo la cirrosis descompensada, como les mencioné al inicio, como un evento o como una situación donde los mediadores inflamatorios se encuentran incrementados. Este cuadro resume las funciones de la albúmina. Como ustedes pueden ver allí, son muchas las funciones: antioxidante, ligadora de moléculas, ligadora de transporte de óxido nítrico, de moléculas exógenas, como bencenos, de drogas, de metales. Obviamente, una de las funciones más conocidas y primariamente utilizadas como blanco terapéutico, su función a nivel de la presión oncótica, transporte, metabolismo, antioxidante, inmunomodulación, permeabilidad capilar y homeostasis, son varias de las funciones de la albúmina. Para efectos de ir dándole forma a esta charla, uno podría dividir las funciones de la albúmina en funciones oncóticas y no oncóticas, y tradicionalmente las indicaciones terapéuticas de la albúmina han estado asociadas a su función oncótica. La prevención del síndrome hepatorrenal en PBE, disfunción circulatoria postparacentesis, y en el manejo del LACI, síndrome hepatorrenal propiamente dicho, están ligadas principalmente, no únicamente, pero principalmente, a la función oncótica de la albúmina. Pero como ya vimos en el cuadro anterior, la albúmina tiene funciones no oncóticas, y estas funciones no oncóticas, principalmente antioxidantes y antiinflamatorias, son las que están otorgándole un nuevo rol, ¿sí?, como para futuros targets o blancos en el manejo de la cirrosis descompensada. Y estas funciones no tradicionales se nombran aquí: unión a drogas y toxinas, antioxidante, antitrombótica, inmunomodulación y estabilizadora de la membrana endotelial. Vamos a repasar rápidamente esto para recordar cómo es que la albúmina ejerce estas funciones no tradicionales y cómo es que a través de estas funciones estaríamos provocando beneficio a largo plazo en pacientes con cirrosis. Entonces, es capaz de unirse reversiblemente con muchas moléculas endógenas y exógenas a través de sus diversos dominios. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, en el sitio 3, del dominio 1B, se une a la bilirrubina, ¿sí?, sobre todo a la bilirrubina indirecta, que ustedes saben que es tóxica. La albúmina se liga a la bilirrubina indirecta, también a diversas drogas, doxorubicina, ¿sí? Puede también unirse al cobre, al hierro, óxido nítrico,
habíamos mencionado ácidos grasos, puede solubilizar algunas drogas, y además de todo esto, una de las cosas más importantes que se ha descubierto hace no mucho tiempo es la función antioxidante que podría tener la albúmina. Y ya les había adelantado yo que la función antioxidante se debe principalmente al estado reducido en el que se encuentra la albúmina. Y este estado reducido se da gracias a esta presencia de este grupo TIOR libre en el residuo de cisteína 34. Entonces, este residuo de cisteína 34 es muy importante porque es el que le otorga esta capacidad o estado reducido a la albúmina que hace que tenga un efecto, como les menciono, antioxidante. De esta forma, actúa como un barrendero de free radicals, ya sea de sustancias reactivas de oxígeno como de nitrógeno, y esta forma reducida de la albúmina es la que se conoce como mercaptoalbúmina, o normalmente conocida como albúmina humana, así a secas. Pero mercaptoalbúmina sería el nombre propiamente dicho para este tipo de albúmina reducida. Esta albúmina reducida también es capaz, a través de su terminación N, de neutralizar metales libres como el cobre y el fierro, que son metales que pueden catalizar la producción de radicales libres de oxígeno, de tal manera que cuando la albúmina los liga a estos metales a través de esta terminación N, estamos cortando una cadena de inflamación. También puede modular la respuesta celular al estrés oxidativo vía aumento del glutatión. Tiene la capacidad de ligar el óxido nítrico a través de la nitrosalbúmina y eso tiene un efecto antitrombótico. Tiene una función inmunomoduladora, se une a mediadores inflamatorios, endotoxinas y antígenos bacteriales, inhibe el factor de necrosis tumoral alfa vía BCAN1, la adhesión de monocitos vía la inhibición del factor kappa beta, y esto probablemente, esta función también inmunomoduladora es la que le otorga un plus a la albúmina en el manejo de la PBE, estabiliza la membrana endotelial, esto a través del bloqueo endosomal de los toll-like receptors en las células inmunes, de tal manera que ustedes van a tener en la albúmina un efecto final antioxidante y antiinflamatorio, ya sea a través de este downregulation del factor de necrosis tumoral alfa, a través de esta capacidad reducida del CIS34, o a través de la producción de glutatión que inhibe la injuria mediada por óxido nítrico. Y todo esto, como les dije, es un efecto aleatorio que podría tener la albúmina y que le otorga propiedades adicionales a las netamente oncóticas. Ya les había mencionado también que actualmente, más importante o tan importante como la hipoalbuminemia, es decir, el cambio cuantitativo de la albúmina, son los cambios estructurales y que son funcional y clínicamente significativos, de allí que utilicemos, y repito, este término de concentración de albúmina efectiva. Y eso está relacionado con el nivel de albúmina funcional, es decir, la albúmina estructuralmente intacta. ¿Cómo medimos o cómo se ha logrado medir la albúmina estructuralmente intacta? Esto a través de una medición específica de la albúmina que se denomina albúmina modificada por isquemia o del IMAR, que es la relación de la albúmina modificada por isquemia sobre la albúmina total. Esto se puede medir y cuando tenemos niveles bajos de la albúmina modificada por isquemia o de IMAR, estamos hablando de que tenemos una concentración efectiva de albúmina mucho menor. Dicho esto, vale también la pena recalcar o mencionar que la albúmina reducida, también conocida como mercaptoalbúmina, es la albúmina que predomina. El 75% de la albúmina circulante es la albúmina reducida, mercaptoalbúmina. Pero existen otras formas, que son las formas oxidadas de la albúmina. Algunas oxidadas que pueden ser reversibles, como la HNA1, que es la no mercaptoalbúmina tipo 1, o la HNA2, que es la no mercaptoalbúmina tipo 2, donde es una albúmina oxidada irreversible. Y estas isoformas de la albúmina son muy importantes, porque en situaciones de estrés o actividad inflamatoria importante, vamos a tener un intercambio o un pasaje continuo, o un cambio continuo de albúmina reducida o mercaptoalbúmina hacia alguna de las formas oxidadas. Aquí pueden ver ustedes cómo estructuralmente
tenemos estas tres isoformas de la albúmina, la mercaptoalbúmina, que es la forma reducida y más común, y la no mercaptoalbúmina tipo 1 y la no mercaptoalbúmina tipo 2, que son formas oxidadas. Esta, una forma oxidada reversible, y esta una forma oxidada irreversible. Entonces, más o menos, para poder entender el rol de la albúmina y el rol de la concentración efectiva de la albúmina y las isoformas de la albúmina en el contexto de pacientes con cirrosis compensada o descompensada, este gráfico más o menos traduce lo que nosotros encontramos en relación a las concentraciones de albúmina, por ejemplo, en un paciente cirrótico compensado, donde tenemos que la mayor proporción de albúmina es la mercaptoalbúmina, que es la albúmina reducida y que tiene función biológica activa, y proporciones mucho menores de las albúminas oxidadas. Pero cuando se da un estado proinflamatorio, por ejemplo, en una respuesta inflamatoria sistémica inducida por alguna infección, y se incrementan las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleuquinas como la interleuquina 6 o la interleuquina 8, y este paciente con cirrosis compensada, pues pasa a una cirrosis descompensada, y en casos extremos podría llegar hasta una falla crónica reagudizada. Y fíjense ustedes cómo cuando medimos la albúmina o las isoformas de albúmina en pacientes con cirrosis descompensada, la proporción de albúmina estructuralmente intacta, que es la no mercaptoalbúmina, se reduce de manera significativa. Es por eso que tan o más importante como cuantificar la albúmina es establecer cuál es la albúmina o la concentración efectiva de albúmina. Entonces, cuando sucede un proceso inflamatorio que hace que tengamos o que pasemos de una cirrosis compensada, descompensada o ACLF, mediada por citoquinas proinflamatorias, vamos a tener una progresión y un incremento significativo, sobre todo de la no mercaptoalbúmina tipo 2, que es perjudicial y dañina. En este estudio, ¿sí?, encabezado por Javier Fernández, que vamos a presentarlo más adelante incluso también, fíjense ustedes cómo se puede comparar controles sanos, pacientes cirróticos sin ACLF y pacientes con ACLF, y pueden darse cuenta que todos los mediadores o las citoquinas proinflamatorias se incrementan, ya sea en cirrosis descompensada sin ACLF y ACLF, de manera significativa. Esto es algo que ya se ha visto, pero esta proporción de albúmina o no mercaptoalbúmina tipo 2, miren cómo se va incrementando de manera significativa en cirrosis descompensada y mucho más en pacientes con ACLF. ¿Y por qué es importante este incremento significativo? Ya les dije, porque es una albúmina que no va a poder ejercer un rol efectivo de antioxidante o antiinflamatorio. Este es otro estudio de Carvalho, y fíjense ustedes también las formas oxidadas de albúmina. Cuando hablamos de las formas oxidadas, hablamos de la no mercaptoalbúmina tipo 1 y tipo 2. Al incrementarse las formas oxidadas de la albúmina, fíjense ustedes, de manera significativa, 50% de la no mercaptoalbúmina tipo 1 y más de 200% en la no mercaptoalbúmina tipo 2, fíjense ustedes, esto se incrementa con un deterioro de la función hepática, mayor ascitis, mayor síndrome hepatorenal, mayor infecciones y finalmente mayor mortalidad. Entonces, esto también, cuando se ve el índice de albúmina evaluada por isquemia, se ve que hay una menor disminución de metales ligados, menor porcentaje de free radicals, y todo esto, obviamente, conlleva a un empeoramiento de la enfermedad hepática y de una mayor mortalidad en estos pacientes. Dicho esto, digamos, conociendo la base teórica de la administración de la albúmina o por qué se empieza a pensar que la administración de la albúmina a largo tiempo podría ser efectiva, se basa justamente en esto: propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, ¿sí?, que podrían tener un rol más allá solamente de su función en la presión oncótica. Uno de los estudios iniciales es el estudio Pilot Preciosa, como les dije, encabezado por un grupo español del Hospital Clínico de Barcelona, y empezaron a dar dosis bajas y dosis altas de albúmina. Dosis bajas fueron consideradas 1 gramo por kilo cada 2 semanas y dosis altas 1.5 gramos por kilo cada semana. Y lo que vieron en ese estudio Pilot Preciosa fue que los pacientes que recibieron altas dosis comparados con los que recibieron bajas dosis tuvieron una normalización de los niveles de albúmina
una menor disfunción circulatoria, una disminución significativa de las citoquinas proinflamatorias y una mejora de la disfunción circulatoria en estos pacientes. Este es el mismo estudio que estamos viendo, el Pilot Preciosa. Fíjense ustedes cómo todos los niveles en azul son los pacientes que recibieron altas dosis de albúmina y en rojo los pacientes que recibieron la baja dosis de albúmina, y pueden ver ustedes cómo los niveles de albúmina mejoraron en los que recibieron niveles altos, obviamente, y las citoquinas proinflamatorias disminuyeron significativamente. En este estudio no se evaluó mortalidad, pero este es el estudio que ha marcado un antes y un después, y el empezar a discutir temas como este, que es el uso de albúmina a largo plazo. Es el estudio Answer, y este estudio es un estudio muy interesante, hecho en Italia, un estudio multicéntrico, 33 hospitales, fíjense ustedes, una cantidad considerable de pacientes, se incluyeron cirróticos con ascitis no complicada y que recibían diuréticos, espironolactona, dosis de 200 miligramos o más, y furosemida, dosis de 25 miligramos o más por día. El objetivo principal de ese estudio, el Answer, era evaluar la sobrevida a los 18 meses. Fueron aleatorizados 440 pacientes, 172 controles, 176 casos. El grupo control recibió el cuidado estándar, es decir, si había que retirar o hacer una paracentesis, recibían la cantidad de albúmina necesaria por la paracentesis, de acuerdo al volumen extraído, recibían el cuidado estándar, pero el grupo B recibía el cuidado estándar más albúmina, 40 gramos, 2 veces por semana por 2 semanas, y luego 40 gramos por semana por 18 meses. ¿Qué se vio en el estudio Answer? Primero, fíjense ustedes que los niveles de albúmina sérica fueron obviamente mucho mayores en los que recibían la albúmina adicional que en los que recibían la terapia estándar. Y probablemente el cuadro más importante, que la sobrevida a los 18 meses fue significativamente mejor o mayor en los pacientes que habían recibido albúmina comparado con los que habían recibido la terapia estándar. Algunas otras consideraciones, fíjense ustedes, la muerte asociada a enfermedad hepática o no enfermedad hepática, trasplante o el uso de TIPS, todos estos factores fueron mucho mejor en los pacientes que habían recibido albúmina comparado con los que recibían en la terapia estándar. El porcentaje de paracentesis se disminuyó de manera significativa también, y el porcentaje de síndrome hepatorenal también y de ascitis refractaria también disminuyó de manera significativa en los pacientes que recibieron albúmina. Entonces, como resultado, el estudio Answer, como les dije, que marca un antes y un después, o que va a marcar un antes y un después, y que ha empezado a generar una discusión y la necesidad de elaborar y corroborar estos datos, demostró que la sobrevida de estos pacientes a 18 meses mejoró de manera significativa, 77 versus 66%, con una reducción en la mortalidad de los pacientes que recibieron albúmina adicional de 38%. Pero además mejoró el manejo de la ascitis, como les había mencionado, y la necesidad de paracentesis. Otras complicaciones como la PBE, la injuria renal aguda o incluso la encefalopatía grado 3 y 4 disminuyeron también de manera significativa en el grupo que recibió albúmina adicional. Adicionalmente hicieron un estudio de costo-efectividad, y este estudio Answer demostró que otorgar albúmina a largo plazo a las dosis que hemos mencionado es costo-efectivo. Un análisis post-hoc demostró además, esto ya después de analizar los datos del estudio, que uno podría predecir qué paciente se iba a beneficiar mejorando su sobrevida a los 18 meses. Y se obtuvo como dato interesante que aquellos pacientes que habían recibido esta terapia y que habían logrado niveles de albúmina mayor a 4 gramos por decilitro, al final del primer mes tenían el 90% de probabilidades de sobrevivir a los 18 meses. Dato interesante. Otro estudio adicional, esto es también relativamente reciente, también de un grupo italiano, vale la pena decir que los italianos están encabezando todos los estudios en relación a ACI y a manejo de ascitis, sobre la administración a largo plazo de la albúmina para mejorar la sobrevida en los pacientes cirróticos con ascitis refractario. Este fue un estudio más sencillo, no aleatorizado, 75 pacientes cirróticos con ascitis refractaria, 45 de ellos recibieron la terapia estándar convencional, más albúmina 20 gramos 2 veces por semana, y 30 pacientes recibieron la terapia estándar.
el seguimiento fue, y el tratamiento fue por 24 meses. El seguimiento se hizo hasta el final del estudio, la muerte o el trasplante de estos pacientes. ¿Qué obtuvieron? Como conclusión, que la incidencia acumulada de mortalidad a 24 meses fue significativamente menor, fíjense ustedes ahí en las curvas, en los pacientes que recibieron albúmina comparado con los que recibían el estándar de cuidado. El tiempo libre de hospitalización, de infecciones y encefalopatía fueron también mejorados en el grupo de estudio, y no se pudo evidenciar diferencias en el riesgo de desarrollar síndrome hepatorenal, pero la mortalidad, que era el objetivo principal a 24 meses, como pueden ver ustedes allí, fue mucho menor en los pacientes que recibieron albúmina. Ahora, en contraparte a lo que hemos mostrado en el estudio Aswell y ese estudio italiano, el grupo español también sacó este estudio donde se usaba midrodine asociado a la albúmina para prevenir las complicaciones en pacientes que estaban en espera de trasplante hepático. Hubo un grupo placebo y un grupo que recibió midrodine más albúmina. Se seleccionaron, pueden ver ustedes allí, aleatorizadamente, 99 pacientes para usar midrodine más albúmina y 97 con placebo. Al final se incluyeron en el estudio 173 pacientes, 86 placebo y 87 con midrodine albúmina. Y este estudio no encontró diferencias significativas en las probabilidades de desarrollar complicaciones en el grupo que recibió albúmina comparado con el grupo que no lo recibió, y tampoco hubo diferencias significativas en la sobrevida. De manera que tenemos Aswell y el otro estudio italiano no aleatorizado con pocos pacientes que mejoran sobrevida, y este estudio que se denominó estudio Match no encontró diferencias significativas en la sobrevida. Algunas consideraciones o algunas comparaciones entre ambos estudios para poder encontrar la razón de por qué no se encontraron los mismos resultados. Una de las cosas seguramente más interesantes a tener en cuenta fueron las dosis de albúmina. Fíjense ustedes que el estudio MASH recibió solamente 40 gramos de albúmina cada 15 días asociado al midrodine, mientras que en el estudio Aswell, como les había mencionado, 40 gramos 2 veces por semana, por 2 semanas, y luego 40 gramos cada semana por 18 meses. Es decir, las dosis que recibieron albúmina el grupo Aswell fueron mucho mayores que los del estudio MASH. Pero además de eso, si ustedes recuerdan, el estudio MASH incluyó pacientes con una función hepática más deteriorada. Son pacientes que estaban en espera de trasplante hepático, en lista de espera para trasplante hepático. Ahí también pueden ver que el MEL promedio del estudio Aswell era 12-13 y 17-18 del estudio MASH. Entonces, allí podríamos encontrar quizás algunas razones por qué los resultados del estudio Aswell fueron diferentes a los resultados del estudio MASH. Si ya incluimos entonces a los 3 estudios principales que han utilizado albúmina en largo plazo, podemos ver allí que las dosis mayores de albúmina tuvieron, tanto en el estudio italiano de ascitis refractaria como en el Aswell, al final una reducción de la mortalidad o una mejora en la sobrevida de manera significativa. Y el estudio MASH no encontró esto, pero las dosis eran bajas y el tiempo menor para la administración de albúmina. Dicho esto, entonces, hoy nosotros sabemos que la evidencia clínica de uso para la albúmina está en estas indicaciones, ¿no? Paracentesis para prevenir la disfunción circulatoria, en pacientes con PBE para evitar el riesgo o disminuir el riesgo de desarrollar síndrome hepatorenal, y en el manejo del síndrome hepatorenal. Existen otras áreas que son consideradas áreas grises, ¿sí? En otras infecciones diferentes a la PBE, en ascitis refractaria, hiponatremia o encefalopatía hepática, son áreas grises que todavía se siguen estudiando en función a las propiedades nuevas que hemos mencionado del albúmina. Pero en función al estudio Aswell, ya han empezado a cambiar un poco algunas indicaciones para el uso de albúmina, ¿sí? Hiponatremia o ascitis de larga data ya empiezan a ser consideradas como unas alternativas, pero fíjense ustedes que el nivel de evidencia todavía es bajo. Empiezan a aparecer, por ejemplo, en revisiones actuales, cirrosis con ascitis no complicada, y empiezan a aparecer como indicación las dosis de albúmina del estudio Aswell. En hiponatremia por cirrosis también se empieza a generar indicación, aunque las dosis todavía no están realmente establecidas, y en las ascitis refractarias
y el síndrome de pato renal, también empiezan a aparecer estas dosis del estudio italiano que habíamos mencionado. Entonces empiezan a aparecer como otras indicaciones que estaban en área gris, indicaciones para el uso de albúmina a largo plazo. Entonces tenemos actualmente ya enfermedades claramente o indicaciones claramente establecidas para el uso de albúmina, y luego tenemos las indicaciones de larga data o de tratamiento de larga data para ascitis grado 2-3, ascitis recurrente o ascitis refractario, en función al estudio ASWER principalmente, pero debemos decir que se han empezado a realizar mayor cantidad de estudios que validen los resultados de estos resultados iniciales de ASWER, porque, ojo, también hay que considerar que los pacientes que fueron incluidos en el estudio ASWER no eran pacientes descompensados, no eran cirróticos descompensados, eran cirróticos con ascitis, pero no tenían otras comorbilidades o no tenían otras infecciones o algún problema adicional que pudiese generar, digamos, una mala respuesta. Para ir terminando también, y ojo, esto me pareció interesante, debo reconocer que nosotros mismos no teníamos esta consideración, pero hay que ver la albúmina de uso comercial que empezamos a usar. Hay que evaluar las formas comerciales y su composición. En Alemania habían 2 presentaciones de la albúmina que utilizaban caprolato y triptofano como estabilizadores y que demostraron ser deleterios en estos pacientes, y en algunas marcas incluso solo contenían 50% de albúmina reducida y 40% del no-mercaptolúmina tipo 1. De tal manera que esto es perjudicial, y hoy en Alemania, he tomado como Alemania, que es uno de los principales productores de albúmina a nivel europeo, estas albúminas que tengan estas consideraciones ya no son usadas más. En conclusión, las propiedades coloidales oncóticas de la albúmina han sido las principales cualidades para sus actuales indicaciones clínicas. Sí, eso es verdad y se sigue usando y no han dejado de ser consideradas como tal, pero los efectos últimamente descubiertos, principalmente antioxidantes y antiinflamatorios, sobrepasan la utilidad únicamente oncótica y nos otorgan nuevos talles para su uso. Considerar los nuevos conceptos de concentración efectiva de albúmina o de albúmina efectiva, y obviamente hay futuras y nuevas indicaciones clínicas de la albúmina para su uso a largo plazo, están en evaluación y podrían ser consideradas como una alternativa. Su nivel de evidencia todavía no es tan bueno, no es sólido, solo están sostenidos por el estudio ASWER, pero debemos empezar a considerar esto como una alternativa en cirróticos compensados con ascitis refractaria y diuréticos en tratamiento con niveles de alcohol relativamente buenos. Creo que esa es la última diapositiva. Les agradezco muchísimo su atención y acompañarnos en un Jueves Santo, y quedo atento a las preguntas, interrogantes, Ceci, que pudiesen existir. Muchas gracias, Javier. Excelente en revisión de un tema tan complejo. Les agradecería que por el chat vayan haciendo sus preguntas. Bueno, de acá ahorita quedo en espera. Definitivamente uno de los conceptos que más nuevos y nos importa mucho sobre la concentración efectiva de albúmina. Sin embargo, la albúmina es muy cara y no tenemos la suficiente evidencia aún, a pesar que estamos muy esperanzados con esos estudios, de empezar a recetar albúmina a todos los pacientes, ¿no? El estudio ANSWER nos llena de optimismo y expectativa, el match como que nos desencanta, y este último estudio de New England de marzo otra vez vuelve a salir en contra, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esta diferencia entre estos estudios, ¿no? Porque en realidad el estudio último de New England son de 770 y tantos pacientes, multicéntrico en Reino Unido, y lamentablemente ahí nos dicen que aparece que no hay efecto. Sin embargo, como tú bien dices, quizás hay una diferencia del tipo de paciente, ¿no? ¿Qué comentario te daría de por lo menos la diferencia entre estos 3 estudios y qué actitud tendríamos que tomar nosotros hasta este momento con esta evidencia? Cuando uno analiza, Ceci, la metodología, probablemente encontremos las diferencias en los resultados de los estudios. Y también veces parecen ser pacientes muy diferentes a los que nosotros vemos, ¿no?, en la vida real. Porque yo decía, por ejemplo, una de las características que predijo una buena respuesta en el estudio ANSWER es que lleguen rápidamente a niveles de 4 gramos de albúmina
al mes de tratamiento. Pero los niveles basales con los que partían eran cercanos a 3. Entonces, nosotros muchas veces tenemos pacientes desnutridos con niveles de albúmina muchísimo más bajos y que tienen otras complicaciones, además de la citis refractaria, ¿no? Entonces, yo creo que en la selección de los pacientes y en las dosis también de albúmina radican las principales diferencias. El estudio más con el que se comparaba mucho al estudio italiano, como dije, utilizaba dosis muy bajas de albúmina. Es cara para ellos y es cara para nuestro medio. El costo-efectividad que calcularon los italianos para nuestra realidad hay que mirarlo muy bien. Pero yo creo que la principal diferencia, Ceci, regresando a tu pregunta y sin desviarme mucho, creo que radica en el tipo de paciente y en la selección de pacientes. El estudio de Albrecht tenía una muy buena selección de pacientes que estaban en muy buen general, con niveles de albúmina no muy malos y con un MEL no muy alto, ¿no? Exacto. Exacto. Efectivamente, Javier, quizás uno se va orientando que bueno, no tenemos suficiente evidencia para recomendar, pero quizás en un paciente que ya tiene una cirrosis muy avanzada, la evidencia como que se orienta que este paciente no sería buen candidato, ¿no? El ANSER pone más albúmina y tiene un MEL, como tú decías, de entre 12 y 13. El MAGT, que le sale mal el resultado, tiene un MEL de entre casi 17. Y el del equipo de China, de New England, tiene un MEL de 19. No pone cuánto le da de albúmina, pero le transfunde, le da albúmina hasta que le pasa por encima de 3. Y sale que incluso empieza a más tiempo de seguimiento, no llega a los 18 meses, que es un punto muy fuerte del Lancer, pero hasta los 6 meses los efectos colaterales van subiendo. Entonces, como tú dices, no tenemos evidencia sólida, pero parece ser que si ya tenemos un paciente con una cirrosis que tiene más complicaciones, un MEL mayor, posiblemente ese no sería un paciente ideal de repente para probar la red de albúmina, ¿no? Y sobre el uso de albúmina nos hacen una pregunta, ¿no? Exactamente cómo se pasaría la albúmina, para recordarlo. ¿Se pasa un frasco a continuación de otro? ¿Hay una velocidad de infusión? Eso nos pregunta la doctora Soriano. No hay datos muy claros al respecto. Lo que sí hay datos interesantes, o sea, en función a las paracentesis o a los usos ya claros y establecidos de la albúmina, no hay diferencias significativas entre pasar en bolo, en un tiempo determinado, antes de la paracentesis, durante o después. La verdad es que no hay o al menos yo no he encontrado ninguna diferencia importante en relación a la administración. Pero sí he encontrado algunos estudios interesantes que la efectividad de la albúmina y el tiempo de permanencia de la albúmina en el intravascular es mayor cuando hemos corregido la volemia y cuando los niveles de albúmina sérica del paciente son mayores. Y eso también probablemente esté relacionado con lo que estamos conversando, Ceci. Cuando los pacientes tienen una cirrosis más descompensada, o sea, todos estos datos que conversamos, del tiempo de permanencia de la albúmina en el intravascular, si es mayor o menor, influyen al final en el resultado que estamos buscando como antioxidante, antiinflamatorio o estabilizador de la membrana endotelial, ¿no? Entonces, hay algunos factores que ayudan. O sea, si yo tengo un paciente con hemoglobina de 7, por ejemplo, o ha sangrado previamente, lo ideal sería que mejoremos la volemia, que pasemos sangre a esos pacientes y que la corrección de la albúmina, si es que lo necesita, sea posterior a ello, porque en estos pacientes el tiempo de permanencia de la albúmina en el intravascular va a ser mayor. Y el porcentaje de albúmina también. Exacto. La pregunta es muy práctica, efectivamente, como tú dices. Los estudios no dicen las dosis, no nos dicen operativamente cómo pasarlo. El estudio de New England pone 100 cc por hora. ¿Por qué? Porque en forma que me parece que no es práctica, está midiendo todo el tiempo hasta llevar a la albúmina a más de 3. No tenemos nada establecido, pero lo que sí sabemos por nuestra experiencia en paracentesis de gran volumen es lo que dice Javier, ¿no? O sea, nosotros
y ya sabemos que la albúmina no es solamente un expansor, tiene muchas otras funciones, entonces no gastemos, digamos, esa albúmina preciosa en solamente ser un expansor. Tratemos de compensar al paciente, mantener al paciente chequeado en cuanto a sus funciones vitales cuando hacemos una parentesis de gran volumen y si nosotros no decidimos usar una paracentesis, una cirrosis descompensada, tratemos de compensarlo primero en sus funciones biológicas, ¿no? Luego nos preguntan también, y a raíz de lo que comentaste, si sabemos cuál es la composición de la albúmina que usamos aquí en el Perú. Yo revisé al menos la que tenemos en el seguro, que es una albúmina de origen alemán, y no hay mayores detalles en el inserto, solo dice albúmina humana al 20%, pero no nos dice nada más. Debemos entender entonces que no hay diferentes isoformas de la albúmina y no estaban ni triptofano ni ningún estabilizador presente, al menos en la albúmina que nosotros tenemos en el Seguro Social. La verdad es que no sé si es que hay cuántas albúminas hay en el mercado. La verdad es que no me había puesto a pensar en eso. Solo ahora que estuve revisando para la charla, recién encontré ese dato y no lo había tenido presente, solo lo revisé las que tenemos nosotros a la mano en la seguridad social, pero no podría dar razón de las otras marcas que tenemos en el mercado. Claro, en realidad hasta donde yo sé también la albúmina que nosotros tenemos en el Seguro Social es prácticamente la misma albúmina que se compra en el MINSA. De hecho también nos hacen una pregunta en el MINSA, cómo se hace para que entre al sistema del petitorio, pero lo que sí sabemos es que en líneas generales, lo que tú decías, que todas las albúminas que se producen y se venden, a lo más tienen 50% de su composición de la albúmina efectiva. Y justamente como una cuestión para investigación a futuro en cuanto a las industrias farmacéuticas, ahora que ya tenemos estos conceptos del volumen efectivo de albúmina, ojalá se pudieran hacer pues albúminas que su composición tengan más porcentaje de albúmina efectiva, ¿no? Eso en realidad no hay todavía, porque incluso se está poniendo como una meta de investigación y ojalá para nosotros que se abaratase el costo, ¿no? Porque efectivamente incluso en el Seguro Social el uso de albúmina está completamente restringido. Nos preguntan también, Javier, ¿cuál es la experiencia personal, tu experiencia personal de albúmina en un paciente cirrótico descompensado, ¿no? Este uso crónico. ¿Cuál es tu experiencia personal? Ninguna. O sea, nosotros no usamos, hasta ahora no usamos, estamos tentados a usar, pero no hemos usado hasta ahora nunca de manera crónica en ningún paciente. Nosotros tenemos en el Hospital Rebagliati, tenemos un programa de paracentesis, donde van los pacientes a extraerse obviamente líquido acético 2 veces por semana. Son pacientes crónicos con ascitis refractaria y, a ver, estamos tentados a ver en estos pacientes que están en el programa, iniciarlos, pero no tenemos experiencia, la verdad es que no tenemos experiencia. Hay que recordar que este tema del uso crónico es relativamente nuevo y todavía está en discusión. Lo bueno del estudio antes es que ha puesto en el tapete esta nueva evidencia y seguramente va a hacer que en estos años tengamos más información que valide o que descarte esos resultados. Yo creo que ha generado mucha discusión este estudio ANSWER y vamos a tener seguramente muy pronto estudios que evalúen lo mismo, ¿no? O cosas similares para reforzar esa indicación. Exacto. Efectivamente, yo no sé, de repente quizás alguno representante nos pueda ayudar. En el Seguro Social, experiencia nula, porque nosotros efectivamente tenemos por cada paciente, tenemos que sustentar el uso de albúmina y el uso de albúmina que se acepte es el que está establecido y que tú mencionaste. Ahora, mi experiencia personal en albúmina en este contexto realmente es un solo paciente guiándome de Lancer y dando 40 gramos inicialmente 2 veces por semana. Inicialmente parecía muy bueno esto de que uno decía, bueno, no lo voy a hacer gastar 18 meses dinero en albúmina porque yo puedo hacer el corte y ver si no sube la albúmina, no le doy. Después de 2 semanas de usar ya más de 10 frascos de albúmina en una sola semana, no hay
pues, el paciente seguía con la misma albúmina de 2 y tanto. Entonces, no hay, es bien difícil que tú le puedas seguir diciendo al paciente que siga comprando. A mí me da la impresión que quizás nosotros tenemos que considerar el estado nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Aparte de lo que tú mencionabas, ¿no? Del estado en el que está, si el paciente encima ya está luchando con una infección peor, pero vamos a poner ese paciente con esa citis refractaria, que yo digo, de repente yo le doy albúmina, yo subo la albúmina y de repente ya empieza a requerir menos paracentesis. Muchos de nuestros pacientes están ya sarcopénicos, quizás eso pueda tener un impacto, ¿no? En los estudios ANSER, MAG, incluso en el New England, el promedio de albúmina no suele ser tan bajo como de nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes muchas veces nosotros lo vemos con albúminas por debajo de 3, con dificultad para pararse solos del asiento. Entonces, yo creo que ese factor nutricional nosotros no lo debemos perder de vista. Quizás eso es algo que está influyendo en el uso de albúmina, y siempre recomendar, hasta que no tengamos suficiente evidencia, lo de la parte nutricional y la parte del ejercicio para hacer este músculo, ¿no? Tenemos otras preguntas, dice, nos pregunta si la albúmina humana de 25% y la de 20%. Y también nos preguntan por ahí, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer la paracentesis de gran volumen con reposición de albúmina en casos de ascitis intratable o refractaria? Yo creo que esta pregunta de cada cuánto tiempo es porque a veces, ¿no? Uno tiene un paciente con mucha ascitis y solamente le han dado 10 frascos de albúmina. Calcula y le hace la paracentesis con lo que se puede. ¿Yo puedo repetir una paracentesis de gran volumen cada cuántos días? Son dos preguntas, ¿no? Si hay alguna ventaja entre albúmina del 25% o 20% y cada cuántos días podría repetir una paracentesis de gran volumen. Yo me quedé pensando en los niveles de albúmina de nuestros cirróticos, que es más baja. Sí, nuestros cirróticos desnutridos, o mejor dicho, son más desnutridos que lo que se ve, creo, en el exterior. De hecho, creo que los peruanos sin cirrosis, sí. Creo que los peruanos sin cirrosis tienen niveles bajos de albúmina ya de Pantene. ¿Cada cuánto tiempo se puede repetir una paracentesis? Pues depende de la cantidad de líquido que le hayas extraído. Entonces es muy variable el tiempo. Uno podría secarlo, entre comillas. Recordemos que en Europa, en Estados Unidos, tienen bombas de extracción de líquido acítico que extraen rápidamente, pero colocan la albúmina que corresponde, la dosis de albúmina que corresponde. Pues es muy variable. Nosotros lo hacemos cada 2 semanas, más o menos, en función a nuestro programa de paracentesis, pero como dije, es variable, depende qué tan rápido se llena el paciente, qué tanto le hayamos sacado de líquido. No tenemos un estándar de extracción de tiempo de extracción de líquido entre una paracentesis y otra. Tratamos, eso sí, obviamente, por obvias razones, de que no sea tan pegado, porque si no, la calidad de vida del paciente también se ve deteriorada de manera significativa. Ya es un fastidio que el paciente venga con nosotros cada 2, cada 3 o cada 4 semanas, como para que le hagamos una paracentesis, le saquemos de repente 4 o 5 litros, y ese paciente en 3, 4 o 5 días va a estar lleno de nuevo. Entonces tratamos de retirarle lo máximo que podamos para que el tiempo entre una paracentesis y otra sea más larga. Si hay diferencia entre la de 20 y 25, no hay diferencia. O sea, lo que vamos a ver es la concentración de albúmina. Ya bien dijiste tú que nos gustaría que sea concentración efectiva, no. Utilizamos simplemente la concentración de albúmina que tenemos en el frasco, no hay ninguna diferencia. Exacto. Cuando nos hacen esa pregunta, Javier, efectivamente no tenemos respuestas claras, porque la evidencia que nosotros recibimos de Europa, de Estados Unidos, es en contextos en los que tenemos todo, ¿no? Entonces ahí nosotros se va a sacar 10 litros de líquido acítico y están todos los frascos. O sea, nosotros en la realidad nuestra es que muchas veces tenemos estas limitaciones. Creo que, como tú dices, tratar de no hacer una paracentesis, nunca hacer una paracentesis de gran volumen, pasándose del aporte de 6 a 8 gramos de albúmina por litro que se extrae.
Nunca. Y en lo posible, recordemos que la disfunción circulatoria se puede ver pues, hasta incluso 3 días después de haber extraído. O sea que hacer paracentesis muy seguido en la misma semana probablemente no sería la mejor opción, ¿no? Eh, nos hacen, Javier, nos insisten en las preguntas y creo que sería bueno que recuerdes cómo se hace el cálculo de la albúmina que se pone después de la paracentesis. Nos ponen un ejemplo, ¿no? Dice, si es si tengo que sacar después de los 5 litros y tengo que evacuar 8 litros, ¿cuánto sería lo que hay que poner de albúmina? Es una cosa práctica, pero si nos puedes recordar cómo se hace el cálculo de reposición. Ok, hay que recordar que la reposición de albúmina está entre 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico extraído, ¿no? Entonces, si yo saco 10 litros, tendría que ponerle 60 o 80 gramos de albúmina. No se calcula a partir del quinto litro, se calcula desde el inicial. Entonces, si saqué 10 litros, Exacto. voy a poner 60 u 80 gramos. Si tengo un frasco de albúmina al 20%, y la albúmina viene en 50 mililitros, estamos hablando de que cada frasco de albúmina tiene 10 gramos, ¿no? Tendría que pasarle 6 a 8 frascos de albúmina a un paciente que le estoy retirando 10 litros. La presentación estándar en nuestro país de la albúmina es albúmina al 20%, en frascos, 20%. en frascos de 50 mililitros. Esa es la presentación estándar de la albúmina en nuestro país. Albúmina al 20% en frascos de 50 mililitros. Eso significa que tenemos 10 gramos de albúmina por cada frasco. Repito, si yo quiero darle 8 litros de líquido acítico, tendría que poner entre 48 y 64 gramos de albúmina. 5 a 6 frascos de albúmina si pienso sacar 8 litros de líquido acítico. Ese más o menos sería el cálculo. Perfecto. ¿Y esta albúmina se pone en infusión continua o en bolo? Nosotros la ponemos en infusión continua y la vamos pasando conforme vamos haciendo la paracentesis. Claro, en realidad es infusión continua y dejar un poco de albúmina para el posterior. Recuerden que la infusión circulatoria se va después de controlar al paciente. Nos preguntan también si un cirrótico se beneficiaría con la administración de Provide Gold, un cirrótico sarcopénico. No sé exactamente, para ser honesto, la composición del Provide Gold. Me parece entender que tiene proteína bovina, creo, no estoy muy seguro, o aminoácidos de proteína bovina, no estoy muy seguro, la verdad, de la composición, pero yo entiendo que si no tenemos aminoácidos específicos, que de hecho el nivel de evidencia para el Enterex, por ejemplo, que es el nutriente específico, Enterex hepatic, que es el nutriente específico para cirróticos, la evidencia no es sólida, no es muy fuerte, se recomienda su uso, sí, pero el nivel de evidencia, honestamente, no es muy fuerte y es muy caro, ¿no? Porque cada sobre de Enterex hepatic está, creo que entre 80 y 100 soles, si no estoy mal, y solo alcanza para 500 mililitros de reconstituido, ¿no? Que es más o menos un día. Lo que nosotros recomendamos es proteínas, ¿no? De origen vegetal predominantemente y darle la cantidad de proteínas que requiere, ¿no? Si requiere 1,5, le damos 1,5 de proteína por kilo y preferimos que sean proteínas de origen vegetal. No, como dije, no estoy informado de la composición exacta del Provide Gold, creo que no tengo información sobre la evidencia y la utilidad real en pacientes con cirrosis. Si no son pacientes, de manera general, si no son pacientes con encefalopatía hepática y es una cirrosis aislada, la verdad es que el paciente puede recibir cualquier suplemento vitamínico y proteico casi sin ningún problema. El problema empieza a aparecer cuando son cirróticos con encefalopatía. Creo que perdimos a Ceci.
pero yo alcanzo a leer también sus preguntas por chat mientras se reconecta Ceci. Si tienen alguna pregunta adicional, estoy alcanzando a leer sus preguntas por el chat, así que... Sí, la doctora Cecilia se ha desconectado, me dice que en un minuto está intentando entrar, ha tenido problemas con la conexión. Lee las preguntas, doctor, ¿no? Sí, estoy leyendo las preguntas, Rocío, gracias. Creo que es lo mismo las preposiciones, ¿no? Quieren saber... Alguien preguntaba aquí si hay algún motivo de por qué la albúmina no tiene el mismo efecto en otras infecciones diferentes a la PBE. La verdad es que no lo sabemos muy bien. Disculpen, se me fue el internet, creo. Yo pensaba que eras tú y te iba a echar la culpa. Efectivamente, en la nutrición del yo también pensé que era yo. ¿Me escucha? ¿Me escuchas, sí, Javier? ¿Me escuchas? Escuchamos. Sí. Bueno, en la nutrición del cirrótico, efectivamente, el énteres hepático cuesta como 100 soles la bolsa. Yo creo que podríamos, mientras que el paciente cirrótico tenga apetito, no tenga una cefalopatía hepática crónica, en realidad lo que tenemos nosotros es que tratar de que coma varias veces al día, evitar más de 4 horas de ayuno, y probablemente no hay ningún suplemento proteico que tenga mayor efectividad que otro, ¿no? Entonces, lo principal es recomendar la nutrición, incluso con los alimentos caseros, la proteína de la leche, la proteína del huevo, ¿no? Y tratar de que el paciente haga alguna actividad física para tratar de que haya mayor masa muscular. Javier, no tenemos suficiente evidencia para recomendar a todos, pero quizás con lo que vamos viendo en los estudios, tú podrías definir que hay pacientes en los que que serían malos candidatos a dar albúmina a largo plazo, es decir, ya se van insinuando criterios de futilidad para utilizar estas estrategias. Sí, yo creo que lo discutíamos, creo un poco al comienzo, Ceci. Yo diría que pacientes cirróticos, child C, descompensados, que tienen comorbilidades o que tienen niveles muy bajos de albúmina, no son pacientes buenos candidatos para una terapia a largo plazo, ¿no? O sea, de momento creo que es por eso de allí lo difícil de extrapolar esos resultados del estudio ANSWER, porque eran pacientes en muy buen estado, ¿no? Raro, y para nosotros al menos, la realidad, por ejemplo, nuestra, es que cuando yo tengo un cirrótico con ascitis refractaria, generalmente tengo un cirrótico en estadio avanzado, descompensado, con hiponatremia, con hipoaluminemia y con altas dosis de diuréticos, y entonces no se asemeja mucho a los pacientes incluidos en este estudio. Pero bueno, si tuviésemos algún candidato para darle albúmina a largo plazo, serían pacientes que tengan niveles de albúmina idealmente mayores de 3, ¿sí? que tengan una función renal relativamente preservada o estable, y que no tengan o que no hayan tenido infecciones a repetición, ¿no? Porque probablemente esos pacientes no vayan a responder. Es más o menos tratando de extrapolar y ojo, como tú dijiste, ver si es que la respuesta de estos pacientes en el primer mes, elevando los niveles de albúmina de manera significativa, es buena. Porque si no se consigue eso, probablemente estemos entrando en futilidad, ¿no? Y gastando albúmina que no es barata en pacientes que no se van a beneficiar. Ceci, yo estaba respondiendo, leí una pregunta de alguien que manifestaba si es que el uso de albúmina, aunque no es tema de la charla, en infecciones diferentes a PBE, o por qué no habían dado resultados. Lo cierto es que hay algunos resultados pequeños contradictorios y otros no tan pequeños, pero hasta el momento no se ha logrado demostrar beneficio. Y allí también, una de las razones probablemente sea por el hecho de que son muy heterogéneos en la inclusión de pacientes, ¿no? Una de las primeras doctoras que evaluaba esto era una doctora argentina que trabajaba en el Clínic de Barcelona y que no encontró diferencias entre PBE y no PBE. Y como dije, en la metodología muchas veces encontramos la razón, ¿no? Cuando agrupas PBE y cualquier otra infección diferente a PBE,
a veces generas un sesgo, ¿no? Porque también se ha visto que no todas las infecciones tienen el mismo riesgo de desarrollar disfunción circulatoria y síndrome hepatorenal, ¿no? Las infecciones intraabdominales tienen un riesgo mayor que, por ejemplo, las respiratorias, ¿no? Los pacientes con neumonía tienen un bajo riesgo de desarrollar síndrome hepatorenal o disfunción circulatoria comparado con las infecciones intraabdominales. Entonces, cuando comparas PBE y luego otras infecciones no PBE, a veces este sesgo de selección, incluyendo algunas infecciones menos productoras de AQI, por decirlo de algún modo, podría estar jalando. O sea, la fisiopatología dice que cualquier infección que genere liberación de citoquinas, vasodilatación del territorio esplácnico y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema simpático, cualquier proceso inflamatorio que genere todo esto podría ser hipotéticamente beneficiado cuando damos la albúmina, porque prevendría el desarrollo de la disfunción circulatoria y el posterior síndrome hepatorenal. Pero hasta el momento ningún estudio ha podido demostrar su utilidad en infecciones diferentes a la PB. Exacto, sí, pues para una excepción para nosotros, porque muchas veces no tenemos, que quisiéramos hacer más y no podemos, ¿no? También hubo estudios de encefalopatía hepática crónica, albúmina, con resultados pues contradictorios. Nos preguntan en el chat sobre del estudio del grupo ATIRE, que es ATIRE es el grupo justamente lo que comentábamos, es el artículo que se publicó en marzo de New England, y en el que tampoco se ha logrado demostrar que haya un beneficio, ¿no? Incluso con una tendencia que hubiera más efectos colaterales con el uso de albúmina. Pero todavía no hay nada establecido, ¿no? Probablemente nosotros todavía tenemos que esperar más evidencia y ojalá nos animemos a hacer evidencia propia, porque efectivamente la percepción de muchos que vemos pacientes hepáticos es que nuestros pacientes son más, están más desnutridos que probablemente el promedio de los pacientes fuera, ¿no? Luego, siempre lo que tú nos decías, por lógica, la albúmina debería dar efecto en otro tipo de infecciones, pero por el momento nos quedamos con tú dirías en tu práctica, nos quedamos con las indicaciones ya establecidas de uso de albúmina, o en qué escenario te animarías más a intentar usarla. ¿Con qué paciente te animarías quizás a intentar dar albúmina en un paciente cirrótico? Fuera de los escenarios ya recomendados, ¿no? La verdad es que al momento actual es un poco difícil, la verdad. A mí personalmente me cuesta trabajo dar albúmina a largo plazo hoy por hoy, fuera de un ensayo clínico y fuera de un ambiente hospitalario donde podamos garantizar la logística necesaria para que el paciente no pierda la continuidad de la administración de la albúmina, ¿no? Entonces, es muy difícil, hoy por hoy en la realidad, como dije, es muy difícil, creo, encaminarnos a administrar albúmina de largo aliento en pacientes fuera de un programa incluso hospitalario, creo yo. Sí, efectivamente, ¿no? Y quizás en pacientes que ya están con un MELT mayor o más descompensado, quizás más bien en ellos se está cumpliendo que no serían los mejores pacientes, ¿no? Quizás en un escenario, un mejor paciente sería el que se parece, el tipo de paciente que hizo el estudio ANSWER, ¿no? Que es un MELT 12, 13 con una albúmina un poquito mayor, con más dosis de albúmina, quizás, pero efectivamente solamente no tenemos ninguna evidencia para usar albúmina en un cirrótico en forma crónica. Nos hacen una pregunta específica, si podríamos usar albúmina en el caso de un hidrotórax, cuando estamos en espera de colocarle TIPS. En la extracción en la toracocentesis. ¿Se refiere en la toracocentesis o...?
Nos dice, luego de haberle hecho repetidas toracocentesis con volumen de más de 5, habría que comentar, bueno, si le hacemos paracentesis a los hidrotórax y en qué momento usáramos la albúmina en todo caso, ¿no? Nos preguntan específicamente, ¿usaríamos albúmina en pacientes con hidrotórax hepático en espera de efectuarle TIPS luego de haberle hecho repetidas toracocentesis con sumatorio de volumen mayor a 5 litros? Todos aprovechamos para preguntarte porque son cosas prácticas, no pasa todo el tiempo. Nosotros hemos visto hidrotórax, hidrotórax refractarios, no muchos, para ser honestos, y no manejamos el uso de albúmina como si fuese una paracentesis, o sea, la reposición de albúmina como si fuese una paracentesis. No lo usamos. Usamos si lo necesita. Si es que hace AKI, reponemos albúmina rápidamente para corregir el AKI, pero no lo usamos en prevención de disfunción circulatoria. Nosotros estamos a nuestros hidrotórax refractarios, tenemos otra estrategia de manejo en espera de TIPS, que dicho sea de paso, hasta el momento creo que no llegan al país todavía, pero empezamos a usar austriótide a dosis altas y luego intentamos, cuando y drenaje, y un tubo de drenaje, cuando los volúmenes son pequeños o menores, a través del tubo de drenaje intentamos clorodesis, ¿no? Química. Ah, interesante, interesante. Bueno, yo creo que ya se han acabado las preguntas, te hemos sacado el jugo, Javier. Un tema muy, muy interesante. A todos los estudios, estamos pendientes de que vengan más estudios porque hasta ahorita, para el cirrótico que está en espera de trasplante y en los tiempos de COVID, la espera del trasplante no sabemos cuándo va a ser, podría ser esto una alternativa, pero la conclusión es que conocemos más de la albúmina, nos has indicado que ya no solamente debemos verlo como un solo expansor, pero la evidencia quizás no nos está alcanzando para recomendarlo en último a todos los pacientes cirróticos. Para terminar, ¿quieres dar un último mensaje para llevar a la casa de tu charla, Javier, para todos? Sí, bueno, agradecer la oportunidad. Creo que lo importante, como habíamos mencionado en esta charla, es empezar a mirar a la albúmina con otros ojos, ¿no? Empezar a descubrir que podemos tener otras utilidades en la albúmina, que creo que en el corto plazo, soy optimista pensando que en el corto plazo vamos a tener estudios que nos den mejor evidencia de su uso, y así como mencionamos que se avecinan potenciales nuevas indicaciones, también hay que recalcar que hay indicaciones que están ya claramente demostradas y indicaciones que no son de utilidad también, ¿no? Porque nosotros vemos muchas veces en pisos de medicina que se utiliza la albúmina para mejorar los niveles séricos de la albúmina en el paciente cirrótico. Esa claramente no es una indicación de uso de albúmina y no es costo efectivo administrar albúmina para mejorar los niveles séricos en el paciente que tiene una hipoalbuminemia probablemente por desnutrición. Creo que nada más, Ceci, agradecerles otra vez a ti, a Rocío, a la P y a todos los doctores, amigos, colegas que han tenido por bien acompañarnos este Jueves Santo, ¿sí? Gracias a ti, Javier. Vamos a darle paso a nuestra presidenta, Rocío, para que cierre la reunión. Gracias a todos por conectarte, Rocío. Sí, bueno, nuevamente, felicitaciones a la doctora Cabrera por, como siempre, tan excelente moderación, al doctor Díaz por nos acostumbrar a charlas tan didácticas, ¿no? Que nos ayudan mucho en el día a día. Solo una cosa breve antes de terminar, a los que nos estuvieron al inicio de la charla, informarles que el APH ha lanzado en las redes sociales un concurso donde otorga 28 becas otorgadas para el Congreso Internacional de Hepatología, primera versión online, la cual va a ser del 21 al 24 de abril. Si están interesados y desean acceder a estas becas, se solicita presentar casos clínicos, problemas, tanto de hospital o de forma privada, los cuales serán enviados al email que aparece en las redes sociales o a un link, ¿no? Estos serán elegidos por la junta directiva, los mejores becados, y serán discutidos algunos de ellos en lo que queda del año, en los tercer jueves de cada mes, que es lo que estamos planteando en nuestras charlas diferentes a los webinars que estamos acostumbrados, ¿no? Mayor información para esto puede ingresar a las redes sociales. Sin más que agradecerles por su presencia en un Jueves Santo, nuevamente gracias a nuestros invitados, la querida Ceci, el doctor Díaz,
Y los esperamos el jueves 22 para la segunda discusión de caso clínico, que va a estar a cargo del Hospital Almenara. Está muy interesante el caso clínico. Y nada, que tengan buenas noches y desearles una Semana Santa llena de paz a cada uno de sus hogares, ¿no? Muchas gracias.